Muy buenos días a todos. En el día de hoy les traigo un segundo ejemplo de las funciones cuadráticas. Recuerden que ya habíamos realizado el gráfico de un tipo de función cuadrática que ahora lo vamos a diferenciar de este que vamos a ver el día de hoy. Cualquier duda, ya saben, Classroom, Zoom y me van consultando, ¿sí? Bueno, primero les quería mostrar, acá hice un gráfico en borrador, pero bueno, para que recuerden que el primer caso que aprendimos a graficar es cuando tenemos una parábola. Recuerden que las funciones cuadráticas representan una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Pero bueno, la característica que tiene es que tenía dos raíces distintas. Mi x1 y mi x2 de mi fórmula me habían dado números distintos, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver qué sucede cuando mi x1 y mi x2 coinciden. Es decir, en vez de tener dos raíces distintas, ¿qué pasa cuando es la misma raíz? Cuando todo pasa por un solo punto, ¿sí? ¿Dónde está el vértice? ¿Dónde está el eje de simetría? Bueno, ¿cómo hago para unir los puntos? Y recuerden que también puede quedar cóncava hacia abajo, ¿sí? El caso que todavía no hemos visto es qué pasa cuando la parábola directamente no tiene raíces, ¿sí? Cuando x1 y x2 no existen, ¿sí? Este triangulito acá sin la base significa y esto significa no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando x1 y x2 no existen? ¿Cómo armo el gráfico? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con este ejemplo. Insisto, vamos a ver casos donde las raíces en mi fórmula me van a dar iguales. A ver qué sucede, cómo lo grafico, ¿sí? Bueno, acá yo les traje un ejemplo y les traje anotados los pasos. En primer lugar, tenemos que encontrar los valores de a, b y c. Recuerden que la fórmula general es ax al cuadrado más bx más c. Entonces, por descarte podemos ir tomando los valores. C es el número que no tiene la x. B acompaña a la x a la 1, ¿sí? Y A, que a veces, muchos cuando no encuentran un número aquí adelante le colocan 0, recuerden que no, que la x, mejor dicho, el valor de A es el número que acompaña a la x al cuadrado, pero que cuando no está visible vale siempre por un 1. Cuidado con eso, ¿sí? Porque muchos le están colocando 0. Y si fuera 0, chicos, el término no existiría y esto no sería una función cuadrática, ¿sí? Sería una recta, nada que ver con este tema, ¿sí? Así que bueno, cuidado con el valor de A. Si no está escrito, pero sí está el término, es porque tiene un 1, ¿sí? Una vez que tenemos los tres valores, tenemos que reemplazarlo en la fórmula. La fórmula empieza como menos b. Ustedes ya lo saben, por eso voy un poquito más rápido, pero pueden detener el video, ¿sí? O mirar el video anterior también. Menos b sería menos 10, ¿bien? Porque es el menos de la fórmula que como el 10 no tiene ningún signo, se lo adjudico, ¿sí? Es más, yo les voy a contar algo. La expresión menos b significa el opuesto de b, ¿sí? Así que bueno, les vuelvo a repetir, ¿sí? Esta expresión menos b significa el opuesto de b. Entonces directamente se fijan quién es b y recuerden que el opuesto es el mismo número con el signo cambiado, así que directamente colocan menos 10. ¿Se entiende? Si acá hubiese sido menos 10, el opuesto es más 10. Es una manera más rápida de entender bien la fórmula, ¿sí? Bueno, más menos y seguimos, ¿eh? Abrimos raíz, b al cuadrado. B al cuadrado es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Menos 4 por 1, que es mi a, por c, que es 25. Bien, recuerden que voy un poquito más rápido porque esta parte sé que la mayoría la recuerda. Sobre 2 por a, que es 2 por 1, ¿sí? Bueno, y seguimos. Menos 10, más menos. Y ahora viene la parte interesante. Tengo que resolver todo el interior de mi raíz, o sea, el radicando. Hay dos opciones. O voy con la cálculo científica y lo resuelvo, o si no, podemos separar en términos y hacerlo mentalmente, ¿sí? Les cuento. 4 por 1 es 4. 4 por 25, esta cuenta me da 100. ¿Bien? Entonces tenemos 100 de mi primer término menos 100. ¿Cuánto es 100 menos 100? 100 menos 100 es 0. Bueno, sigo. 2 por 1 es 2. ¿Vamos bien? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0? Bueno, la raíz cuadrada de 0 es 0. Y ahora armo lo que sería la división de la ecuación en dos partes, ¿sí? Ahora van a nacer
mis dos posibles raíces. X1 y X2, ¿sí? La primera opción va a ser menos 10 más 0 dividido 2 y la otra opción es menos 10 menos 0 dividido 2. ¿Cuánto es menos 10 más 0? Bueno, no le estoy sumando nada, así que sigue siendo menos 10. Menos 10 dividido 2 es menos 5. Ya tengo mi primer raíz. Y la segunda raíz es menos 10 menos 0. No le estoy restando nada al menos 10, o sea que me sigue quedando menos 10 dividido 2, menos 5. ¿Bien? ¿Qué significa? Que me acaban de dar dos raíces iguales. Es decir, que si yo vuelvo despacito acá a los gráficos que les hice en borrador, ya no voy a tener un X1 y un X2 distintos. Voy a tener un X1 y un X2 iguales. Por lo tanto, el único punto por donde pasan las curvas en el eje X van a intersectarse, van a tocarse en el menos 5. Bien, iría de este lado. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar marcado con color, que esto no suelo hacerlo, pero para que recuerden, este es mi dato fundamental para luego graficar, ¿sí? Menos 5 mis raíces. Bueno, vamos ahora con el eje de simetría. ¿Se acuerdan que yo les conté, y acá también lo grafiqué, que el eje de simetría pasa por un valor de X y lo que hace es, una vez que yo me ubico en cuál es ese valor, trazo una recta discontinua a través de él y lo que termino marcando es la simetría, es decir, el eje de simetría divide a la parábola en dos partes iguales. Una parte por aquí y una parte por allá, ¿sí? Entonces, tenemos que saber en qué valor de X va a pasar ese eje de simetría, ¿sí? Bueno, la fórmula para encontrarlo es una fórmula muy cortita. Dice, X del vértice, que es como se le suele llamar al eje de simetría, es igual a menos B sobre 2 por A. Lo mismo, reemplazo, menos B sería menos 10, dividido 2 por 1, que es 2. Menos 10 dividido 2, menos 5. ¿Sí? Y no es casualidad que el eje de simetría pase por la misma raíz. No es casualidad. Les voy a mostrar por qué no es casualidad. Cuando yo tengo dos raíces distintas, el eje de simetría pasa siempre por el centro de esas raíces. Estén donde estén las raíces, pasa por la mitad entre ellas. Supónganse que tengo, voy a hacerlo acá en borrador, perdón. Supónganse que tengo dos raíces, una aquí y una aquí. El eje de simetría pasa por la mitad de ellas, porque las divide a la mitad. Pero cuando tenemos una sola raíz, ¿por qué mitad va a pasar si no tengo dos raíces distintas? Va a pasar por encima de la única raíz que tengo. Por eso, no se sorprendan que me coinciden las dos raíces con el eje de simetría. Al contrario, así está correcto, ¿sí? Bueno, y por último, lo que hacemos es reemplazar el eje de simetría en la función original para poder encontrar cuál es el valor más bajo que toma la gráfica, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el valor más bajo en y que toma la gráfica. Entonces, lo que hacemos es, escribo mi función original, x al cuadrado más 10x más 25, pero donde se encuentra la x lo voy a reemplazar por el menos 5. Menos 5 al cuadrado más 10 por menos 5 más 25. ¿Sí? Es más, lo voy a hacer con color para que recuerden lo que estoy haciendo. ¿Sí? Estoy reemplazando en mi función original el valor de menos 5, ¿sí? Bueno, y ahora resuelvo la cuenta. Lo puedo hacer mentalmente, con calculadora, como ustedes quieran, ¿sí? Menos 5 al cuadrado es 5 por 5 y menos por menos. Menos por menos más, 5 por 5, 25. Aquí tenemos una multiplicación entre ambos, entre dos números. 10 por 5 son 50 y más por menos, menos. Y luego tenemos este más 25 que está solo y que lo vamos a repetir. Bueno, y ahora resolvemos. Sumo los positivos. 25 más 25 son 50. Si le quito 50 me da 0. Bien. Bueno, tampoco es casualidad que me dé 0 en este caso porque observen este ejemplo que les va a servir muchísimo. Como las raíces son iguales, ¿sí? La curva nunca traspasa el eje X. Bien. Porque coinciden en un solo punto. No es como acá que la curva traspasa, entonces puedo encontrar un valor más bajo. En este caso, directamente siempre el eje Y, ¿sí?
el valor de y en realidad para el vértice va a coincidir con el 0, va a estar también sobre el eje X. Bien, pero bueno, lo vamos a ver bien en un ratito en el gráfico. Entonces, conclusión. En este caso tenemos una función donde las raíces coinciden, donde vamos a tener, en vez de dos raíces distintas, dos raíces iguales. Donde también va a coincidir el eje de simetría. Insisto, no es casualidad, el eje de simetría siempre va a pasar por la raíz que se repite. Y luego vamos a encontrar el valor más bajo que siempre va a estar en 0. ¿Sí? Bueno, vamos al gráfico a resolver. Bueno, este es el sistema de ejes cartesianos. Vamos a ubicar los valores de mi función. En primer lugar, voy a colocar mi raíz. Insisto, es la misma, así que la voy a colocar obviamente una sola vez. Es el menos 5 en este caso. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y voy a hacer un punto lleno y voy a colocar menos 5 como nombre. Ahora vamos a colocar el eje de simetría. Bueno, el eje de simetría también es menos 5. Entonces, lo que voy a hacer es, como todo eje de simetría, sobre él voy a trazar una línea discontinua. Ustedes con regla, yo no puedo porque estoy grabando al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, una vez que ya trazamos el eje de simetría, vamos a ubicar el y del vértice, ¿sí? Que recuerden que gracias al y del vértice y al eje de simetría se forma el vértice, ¿sí? Gracias al y del vértice y x del vértice formamos el vértice total. En este caso es 0. La pregunta es, profesora, 0 de y. ¿Dónde está el 0 de y? Bueno, el 0 es aquí, se encuentra es el origen. Bueno, sobre él, ahora voy a trazar una línea, la voy a hacer con color para que la vean bien, una línea horizontal y en la intersección de los dos ejes, ¿sí? Del eje de simetría y del y del vértice, voy a marcar el vértice. O casualidad, ¿dónde nos quedó formado? En la misma raíz. O sea que todo va a pasar por este punto. ¿Por qué? Porque al no tener otra raíz, ¿sí? El eje no me queda corrido, me queda sobre el mismo punto. Por ende, todo se forma en ese punto, en esa raíz. Claro, el tema es, bueno, a ver, voy hacia arriba, voy hacia abajo, ¿qué es lo que me da la forma de graficar? Bueno, acá es donde entra en juego, y nunca se olviden, la función primordial de C, ¿sí? La función de nuestra C. ¿Cuál es la función de nuestra C? Bueno, así como nosotros sabemos que las raíces son los puntos donde la curva corta el eje X, ¿sí? Menos 5 lo ubico aquí. C es al revés, es el valor de y donde una de las curvas lo corta, lo toca, ¿sí? Donde se forma la intersección. Es decir, vuelvo al gráfico para que lo vean aquí, cuando una de las ramas se extiende, una de ellas, corta el eje y. ¿En qué punto? En C. Acá también pasa, ¿eh? En las de dos raíces también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o mejor dicho, luego de haber ubicado el vértice y la raíz, tenemos que ubicar a C. En este caso es 25. Obviamente ustedes preguntarán cómo marco 25 cuadraditos. Lo bueno es que al eje Y lo podemos hacer a escala. Entonces yo puedo hacerlo de 5 en 5. ¿Sí? 5, 10, 15, 20, 25. Entonces acá voy a marcar un punto lleno. Y yo ya sé que por este punto una de las ramas se va a extender. ¿Sí? Bueno, lo hice a mano alzada, lo que hice fue unir, ¿sí? El menos 5 con el 25. Y recuerden que como esta parábola, como este gráfico es simétrico, gracias a este eje de simetría, esta distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma de aquí a aquí. Entonces yo lo que hice fue medir, acá tengo 5 unidades, 5 centímetros, y repetí esa distancia de este lado. Es decir, medí, y luego ubiqué de este lado la misma medida, ¿sí? Hice un puntito y ahora puedo unir de este lado. ¿Qué logro con eso? Obviamente que en este caso, bueno, no tengo más espacio, tendría que seguir la línea. Pero bueno, lo que logro con eso es que la parábola me quede simétrica, que de un lado y del otro tenga la misma distancia, ¿sí? Entonces, conclusión de este tipo de función. Este tipo de función tiene la característica que x1 es igual a x2, es decir, que las raíces son iguales.
tenemos que ubicar como ayuda obligatoriamente a C. C es el término independiente, lo necesitamos ubicar. Obviamente tenemos que ubicar el vértice, pero el vértice se pierde porque está en la misma raíz, entonces es como que no es muy visible, ¿sí? Pero bueno, esa es la característica. Así que no se olviden los pasos. A, B y C, la fórmula para las raíces, el eje de simetría y luego el I del vértice. Y recuerden que siempre, gracias al X del vértice y al Y del vértice, formo el vértice final. Y les voy a contar una sola anécdota, o mejor dicho, no, anécdota no, consejo para todos ustedes, ¿sí? ¿Cómo yo puedo estimar qué tipo de raíces voy a tener? Cuando me refiero a tipos, me refiero a dos iguales, dos distintas o si no tengo raíz. Yo les cuento. Cuando el resultado de la raíz interna, el resultado, me dé 0, ¿sí? Cuando mi raíz me dé 0, yo tengo que saber ya de antemano que voy a tener dos raíces iguales, ¿sí? Eso es un consejo que les doy. Cuando me dé un número positivo adentro de la raíz, ¿sí? Pues supóngase que acá me dio 9, no importa, después le aplico la raíz, pero cuando me dé un número positivo, voy a tener dos raíces distintas, ¿sí? Y cuando me dé un número negativo adentro de la raíz, sin haberlo resuelto, o sea, me da una resta, quiero hacer la resta y me da negativo, bueno, no voy a tener raíces, que es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces, no se olviden, si el radicando interno me da 0, dos raíces iguales. Si me da un número positivo, dos raíces distintas. Y si me da un número negativo, no voy a tener raíces por el simple hecho que cuando quiera hacer la raíz cuadrada de ese negativo no tiene solución. ¿Bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Espero que les haya servido. Espero sus preguntas, todas sus consultas y nos vemos muy, muy pronto, ¿sí? Un saludo para todos.